Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Un Macarios, un bienaventurado, es una persona que no solamente tiene un momento de felicidad, sino que es un estado completo de satisfacción por lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado un Salvador, un Consolador, un propósito eterno, un destino eterno y una comisión global. Pero los fariseos de la época de Jesús, allí en Mateo capítulo 5, no eran bienaventurados. ¿Por qué? Porque eran autocomplacientes con sus logros religiosos. Por lo tanto, no podían experimentar dos cosas. Primero, no conocían ni reconocían su bancarrota espiritual. Y en segundo lugar, no se daban cuenta de su profunda necesidad desesperada de misericordia. Por eso ellos no eran macarios, no eran bienaventurados. Entonces, las bienaventuranzas no son mandamientos, son evidencias de aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos. Y las bienaventuranzas describen a un creyente en su relación con Dios y en su relación con otras personas. Las bienaventuranzas que hemos visto en las entregas anteriores, de la número 1 a la número 4, nos hablan de la relación, primordialmente de la relación del creyente con Dios, es algo interior. Pero a partir de esta quinta bienaventuranza, el Señor habla de la praxis, el Señor le pone pies a las bienaventuranzas. Entonces hoy y en las próximas dos entregas, en los próximos dos domingos, estaremos hablando acerca de la quinta bienaventuranza, acerca de la misericordia. ¿Cómo podemos ser misericordiosos? ¿Qué significa ser misericordioso? Bueno, vamos a ver algunas definiciones en nuestro hermoso idioma español. También lo vamos a ver qué significaba bienaventurado, bienaventuranza en el hebreo, en el griego. Comencemos por el español. En el español viene nuestra lengua materna del latín. Realmente son dos palabras. Misericordia son dos palabras. Miser y cordis. Es básicamente, en términos muy elementales, muy sencillos, es tener piedad, tener compasión, tener una actitud del corazón hacia una persona que está en miseria, en desventaja, en necesidad. Esos básicamente son las definiciones de misericordia venida del latín. Ahora, William Barclay nos da una palabra para el hebreo, que es la palabra Gesed, y él dice lo siguiente, abro comillas: misericordioso es aquella persona que tiene la capacidad de meterse en la piel de otra persona. Wow. Repito, William Barclay dice que misericordia es la capacidad de meterse en la piel de otra persona hasta que podamos ver con sus ojos, pensar cosas con su mente y sentir cosas con sus sentimientos. Cierro comillas. Entonces, en el griego, eso es en el hebreo, y en el griego la palabra misericordioso viene de la palabra elemón, que se refiere a alguien que es, ojo, activamente compasivo. Y voy a insistir en esto, tanto en el hebreo como en el griego bíblico, la idea de misericordia no es, ay, es una tristeza, pobrecita esa persona, pero de ahí no pasa, no hago absolutamente nada más. No, eso no es misericordia. Eso no es misericordia. La misericordia existe cuando se hace algo efectivo y práctico para aliviar la carga, la angustia de otra persona. Mostrar misericordia no nos hace creyentes. No es una condición que Dios exige antes de permitirnos entrar al reino. Por el contrario, mostrar misericordia demuestra que somos creyentes. El perro no ladra para llegar a ser perro. El perro ladra porque es perro. La misericordia no es algo que nosotros luchamos para tratar de alcanzar el reino de los cielos, la salvación u obtener a cambio misericordia. Es una evidencia de aquel que ha sido salvado, redimido, regenerado por la sangre de Cristo, ha confesado a Jesús
como Señor de su vida, se ha arrepentido de sus pecados y ha empezado a caminar como es debido de acuerdo a la Sagrada Escritura. Entonces, en resumen, ser misericordioso es una actitud y es una acción que exige de nosotros una disposición del corazón y de una manera de actuar completamente contraria a nuestra naturaleza humana. Ya hemos visto qué es entonces algunas definiciones de misericordia. Veamos a ver en segundo lugar cómo Dios es la fuente y el origen de la misericordia. Entonces, la quinta bienaventuranza que estamos abordando ahorita nos muestra una cualidad, una calidad del carácter de Dios. El concepto bíblico de misericordia, el concepto divinamente inspirado de la misericordia de Dios, tiene dos componentes básicos. Uno es el perdón y el otro es ayuda para los necesitados. Entonces, en la Sagrada Escritura vamos a encontrar que se utiliza el término misericordia en estos dos frentes. Perdón, como lo dice Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7 y muchos otros pasajes. Y también ayuda para el que tiene necesidad. Éxodo 22, 27. Y esto se ilustra claramente en el Antiguo Pacto cuando se habla acerca del propiciatorio que quedaba allá en el lugar santísimo. El propiciatorio era el lugar donde Dios mostraba misericordia hacia su pueblo pecador y lo reconciliaba consigo mismo. ¿Cómo? Aceptando la sangre de un macho cabrío que era entregada en lugar del pueblo de Israel, pueblo pecador. Ahí vemos entonces en el lugar santísimo del tabernáculo, en el propiciatorio, un acto activo, valga la redundancia, de la misericordia de Dios, un hecho activo de la misericordia de Dios. Entonces podemos definir misericordia nuevamente, pero partiendo desde Dios mismo, desde el carácter y naturaleza de Dios. Algunos textos de la Sagrada Escritura, solamente he cogido unos allí al azar, pero hay decenas de textos. Éxodo 34, del 5 al 7, dice que Yahweh, que nuestro Dios es un Dios misericordioso y fuerte. Y me encanta esto porque volvemos a las paradojas de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Jesús es león, Jesús es cordero. Somos salvos por gracia, no por obras, pero para andar en buenas obras. Y aquí se nos dice que Dios es misericordioso, pero que también Dios es fuerte, Dios es fuego consumidor. Entonces la misericordia de Dios no significa que Dios va a pasar por alto nuestros pecados. Dios no dará por inocente al culpable, lo dice la Sagrada Escritura. Es necesario que su justicia, el Dios justo, sea complacido, sea restaurada la justicia de Dios. En el libro de los Salmos, el capítulo 7 o el Salmo número 7, versos 11 y 12, nos dice que Dios es un juez justo y que Él está airado contra el impío todos los días, pero que si se arrepiente recibirá misericordia. El Salmo 133 es fantástico. Tiene 26 versículos por lo menos en nuestra traducción en español. Y en cada uno de esos 26 versículos, o sea, en 26 ocasiones, dice que Dios es misericordioso y que sus misericordias nunca decaen y que son nuevas cada mañana. También así lo dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19 al 23. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad, tu misericordia sobre nosotros. Lamentaciones dice que Dios muestra su misericordia. Y a quienes en el antiguo pacto Dios estaba mostrando misericordia. A su pueblo elegido, inmerecido, rebelde, obstinado. La misericordia de Dios. Pero también en el nuevo pacto encontramos que Dios es la fuente, el origen, la naturaleza de la misericordia. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, que Dios es, ojo, Padre de misericordia. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia. Escuchen, fariseos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y del siglo XXI, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia. En Efesios, el capítulo 2, verso 1 al 4 o 1 al 3, dice que todos nosotros éramos hijos de ira, todos nosotros, judíos y gentiles, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Entonces, en primer lugar, vimos que la misericordia, sí, nace como un deseo, pero se convierte en una práctica de ayudar a salir a otra persona de la angustia. No es un mero sentimiento de un youtuber posmoderno. Luego, hemos visto que como en las demás bienaventuranzas, Dios es modelo, Dios es dador, Dios es la causa de todas las bienaventuranzas, inclusive de esta misma. Entonces, en tercer lugar, vamos a ver que Jesús enfatiza la misericordia como evidencia de su presencia en medio de su pueblo. Entonces, hemos visto unas definiciones de misericordia, hemos visto que Dios es la fuente de toda misericordia, pero en este tercer punto vamos a ver cómo Jesús enfatiza la misericordia como una evidencia de aquel que dice ser su seguidor. Las palabras de Jesús aquí en Mateo capítulo 5, versículo 7, parecen ser tomadas directamente del antiguo pacto, del Salmo 18, 25, que dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y es crucial que ubiquemos a Jesús temporoespacialmente. Jesús era judío, nacido de padres judíos con costumbres judías, que hablaba hebreo en un contexto hebreo. Jesús no vino a abolir la ley, Jesús vino a complementarla, como dice Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué no es misericordia? A veces Mateo 5, 7 se malinterpreta como si fuera una fórmula para llevarse bien con la gente, ser polite, ser educado, ser amable con ellos, y ellos a su vez entonces como retorno serán amables contigo. Eso no es misericordia. Eso no es lo que Jesús enseña aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Tampoco enseña que si tú demuestras misericordia, entonces un creyente va ganando escuditos, medallitas de Boy Scout, méritos para que en el día de juicio Dios le otorgue misericordia por lo que se ha ganado. Tampoco eso es lo que enseña Jesús. Dicho de otra manera, este pasaje no está diciendo que Dios será misericordioso dependiendo de si nosotros en nuestra vida hemos sido misericordiosos. No es dependiendo del volumen de misericordias que tú hayas ahorrado que tú recibirás misericordia. Si fuera así, la salvación sería por obras. Si fuera así, la salvación sería para el fariseo, quien dijo: Señor, dame lo que me gané. Pero Jesús ya había dicho en Mateo capítulo 5, solo pueden entrar al reino de los cielos, la primera bienaventuranza, solo pueden entrar al reino de los cielos los tojos, los pobres en espíritu, los que reconozcan que no tienen ni un centavito, ni una monedita, ni un recurso, ninguna capacidad, ni habilidad, ni ahorro para poder ser salvos, para poder entrar al reino de los cielos. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 9 lo ratifica. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Lo repito, está hablando de Dios. Quien nos llamó, nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios te escogió, Dios me escogió por el puro afecto de su voluntad. Antes que hayas dado diezmos, antes de que hayas enriquecido a un falso profeta, antes de que hayas hecho alguna obra de caridad, Dios te escogió, Dios tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí. Si vamos al nuevo pacto, allá mismo en Mateo, más adelantico, el capítulo 18, verso 23 al 35, tenemos la parábola del siervo malvado, a quien su señor le perdonó 10,000 talentos. Este hombre fue perdonado, pero
apenas salió de la corte donde había sido procesado y condenado, pero debido a que él pidió misericordia y es perdonado, inmediatamente sale de la corte, pide un Uber, va a la casa de alguien que le debía 100 denarios y le dice: págame lo que me debes, si no te mando la migra. Y lo metió a la cárcel. Entonces los consiervos, los demás trabajadores, compañeros de trabajo de estos dos hombres, dice la parábola que fueron donde su señor muy tristes y le dijeron lo que estaba pasando. Entonces el jefe de la compañía, el dueño, el patrón, manda llamar al primer hombre al que había inicialmente perdonado y le dice: yo tuve misericordia de ti, te perdoné 10,000 y tú no pudiste perdonar 100. Pues agárrenlo, métanlo en la cárcel, llévenlo a los verdugos y que pague hasta el último céntimo. La parábola termina decretando que aquel que había sido un vaso para misericordia termina siendo un vaso para la ira. Escuchemos otra parábola de Jesús allá en Lucas, el capítulo 18, verso 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Me encanta el inicio de esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como aquel publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Recordemos lo que dije hace un rato acerca del propiciatorio en el lugar santísimo. El fariseo exhibía justicia, exhibía buenas obras, exhibía religiosidad, conocimiento, limpieza exterior, capacidad teológica, y exigía justicia. El publicano, por el contrario, no tenía nada que mostrar, no tenía nada que ofrecer, ni siquiera se comparaba con el otro, solamente pedía misericordia. Al final, cada uno obtuvo lo que buscó. El fariseo buscaba justicia. Romanos es claro: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 6 añade: y la paga del pecado es muerte. ¿Quería justicia? Listo, te doy justicia. Y el otro, el publicano, obtuvo lo que estaba pidiendo: misericordia. El que se humilla será exaltado. Recibió misericordia, recibió perdón. Entonces, si esto significara que debo demostrarle a Dios que soy misericordioso por mi propio esfuerzo, si yo empiezo a sacar a mis títulos de misericordia, estoy perdiendo de vista realmente el significado de Mateo capítulo 5, versículo 7. Esos serían obras. Si un publicano, escuche bien, si un publicano algún día le da por mostrar sus buenas obras de misericordia, ya no es un publicano, ahora es un fariseo. La línea es delgada y cualquiera de nosotros puede pasar de ser un publicano, un hombre que reconoce su pobreza espiritual, un hombre que reconoce que no tiene méritos para comprar la salvación, un hombre que se considera humilde, que es humilde, que reconoce
que no tiene nada, no tiene argumentos ni recursos, un hombre que tiene hambre y sed de justicia, y ahorita es un hombre que pide misericordia. Pero si este hombre en algún momento se olvida de que fue perdonado y no perdona, probablemente no entró por la primera puerta, la cual era tojos, reconocer que no tenía méritos para alcanzar el reino de los cielos. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia que Jesús espera de sus seguidores, de los ciudadanos del reino de los cielos, es una misericordia imposible para el hombre natural. Tú y yo no podemos dar ese tipo de misericordia. Solo es posible por personas regeneradas y controladas por el Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie, nace siendo misericordioso en términos bíblicos. La persona misericordiosa, entonces, he dicho, sabe de su incapacidad de ser misericordioso y sabe también que no es merecedor de recibir misericordia. Entonces, aquel que ha recibido gracia y misericordia es consciente de ello y por lo tanto quiere compartirla con otras personas. No olvidemos que la familia de Jesús fueron refugiados en Egipto para que se cumpliera lo dicho: de Egipto traeré a mi hijo. Solamente pensando en situaciones que estamos viviendo en esta segunda década del siglo XXI. La inmigración, los refugiados, la inmigración. Jesús fue un refugiado, Jesús fue un emigrante para salvar su vida. Sus padres le llevaron a Egipto. Ahora bien, seguir a Jesús, el inmigrante, no debería llevarnos a nosotros a repensar en nuestra cotidianidad cómo podríamos aprender, por ejemplo, del buen samaritano. Allí en Lucas 10, ante la pregunta de un experto religioso referente a quién es mi prójimo, este hombre experto se acerca a Jesús y le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdas allí en esa parábola del buen samaritano que el hombre fue robado, herido, dejado a la vera del camino? ¿Recuerdas quiénes fueron las dos primeras personas que pasaron rápidamente, lo miraron, tuvieron tristeza de youtuber, pero siguieron su camino tal vez al templo a orar y no hicieron nada por el hombre herido? Era un sacerdote y un levita. Eran religiosos, tal vez iban al templo. Uy, hermano Jorge, no se metan en esos temas, lo pueden echar. No, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de la Sagrada Escritura. Era el hombre de Samaria que al final recogió, levantó, llevó al hombre a que lo curaran, pagó por ello, luego se comprometió a regresar a ver cómo seguía la situación. No fue un sentimiento nostálgico, pasajero de youtuber para ganar likes, sino que el hombre se comprometió, dice la parábola, a sacar adelante al hombre herido. Era el hombre de Samaria un religioso que hablaba al oído de las autoridades políticas y religiosas de la época. ¿Acaso los creyentes, los seguidores del Mesías, no deberían orar? ¿No deberíamos orar, acoger, servir y ayudar a salir adelante a aquel que huye de la violencia de su país para proteger su vida? La dignidad humana no está condicionada a las circunstancias particulares de la persona. Todas las personas, todos los individuos, incluidos los inmigrantes, poseen una dignidad que Dios les ha dado, independientemente de la situación legal de cada país. Y Jesús concluye esa parábola de el hombre tirado en el camino y que es recogido por el buen samaritano, diciéndole al experto religioso, al experto de la ley: ve tú y haz lo mismo, instando
a todos aquellos que estaban allí en ese lugar escuchándolo, pero también a ti y a mí que estamos leyendo este pasaje o recordando este pasaje de la Escritura donde el Señor nos dice, ve tú y haz lo mismo. El próximo domingo continuaremos con este tema de la misericordia. Que Dios les bendiga.